Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Nuevamente aquí estamos otro miércoles para compartir una enseñanza de la palabra del Señor. Les recuerdo que estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 18 que habíamos comenzado a estudiar la semana pasada bajo el lema de la humildad como una prenda distintiva de nuestro atuendo, de nuestra vestimenta como cristianos. Y destacábamos que la humildad era y es algo fundamental en nuestra vida. Si hay una virtud que debe marcar y distinguir nuestra vida como seguidores de Jesucristo, es la humildad. Y también pues hacíamos notar que Jesús, cuando llamó a las personas a seguirle, a imitarle a él hizo alusión precisamente a esta virtud. Sed pues mansos y humildes de corazón, como lo soy yo. Pues en esta noche vamos a escuchar el clásico himno Más cual mi Cristo. Más cual mi Cristo, siempre anhelo ser, más mansedumbre, más benignidad, celo en servirle, fidelidad mostrar, más consagrado a la obra que me dan. Toma mi ser, tan solo tuyo es. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón, imploro, limpies tú. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo es mi oración. Más fuerza tenga, más resignación, más serio siempre y más espiritual. Y al que vaga, traer al altar. Toma mi ser, tan solo tuyo es. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón, imploro, limpies tú. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo, más profunda fe de su cariño, grande compasión. Cual el paciente, humilde y veraz, es mi anhelo, cual Cristo aquí andar. Toma mi ser, tan solo tuyo es. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón, imploro, limpies tú. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Amén, bendito sea Dios. Pues, como ya dije, estamos en Mateo capítulo 18 y continuamos meditando
en la palabra de Dios, en los versículos cuando Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de los discípulos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que le hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no os menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Bueno, es una continuación de la enseñanza que habíamos comenzado la semana pasada. En esta noche seguimos destacando esta virtud cristiana, que es la humildad, que es la base de todo este capítulo 18 de Mateo. Y habíamos considerado la semana pasada que la humildad era esencial para entrar en el reino de Dios. O sea que Jesús está diciendo aquí, respondiendo a la pregunta de los discípulos de quién entonces era el mayor en el reino de los cielos, que ya consideramos la semana pasada, pues por respuesta él toma a un niño y lo pone en medio de ellos y le dice lo que acabamos de leer, que si no se vuelven y se hacen como un niño, como ese o como los niños, no podrían entrar en el reino de los cielos. Habíamos considerado entonces que no es posible entrar al reino de los cielos si no se posee la humildad de corazón. Es una virtud, repito, esencial, y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En esta ocasión vamos a considerar los otros 2 aspectos que están aquí en el capítulo de Mateo 18. No son los últimos, pero son 2 más de los que queremos considerar. En total son 5. Y este otro aspecto, este valor de la humildad, se manifiesta en que la humildad como virtud del carácter cristiano es necesaria para obtener grandeza en el reino de los cielos. En el versículo 4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea que si no se es humilde, no se puede aspirar a ningún tipo de honor o de grandeza en el reino de los cielos, a ningún tipo de posición jerárquica, a ningún privilegio especial, si no se es humilde. O sea que si en el caso que pudieran los discípulos aspirar a alguna posición en el reino de los cielos, no sería por haber andado con Jesús y haber realizado junto a él milagros y señales, o como los realizaron quizás después del día de Pentecostés. No iba a consistir en ninguna manera en las obras, por muy maravillosas que ellos hubieran realizado. No se iba a tratar del protagonismo como líderes de la iglesia naciente, sino que la única cosa que realmente contaría para entrar en el reino de los cielos y tener o aspirar a alguna posición allí o algún reconocimiento de parte de Dios es la humildad. El ser como aquel niño
que Jesús había tomado y había puesto en el medio de ellos. Que ya hicimos notar la semana pasada que aunque en la sociedad judía necesariamente pues los niños no eran considerados como los griegos y los romanos, que lo consideraban como máquinas para la guerra, de cualquier manera los niños no eran muy valorados. O sea, ellos formaban parte más bien del elemento marginado de aquellos tiempos, que eran las mujeres, los esclavos y los niños. Sin embargo, esta figura de un niño ha sido tomada por el Señor Jesús como un ejemplo para seguir en humildad y sencillez, lo que pues, probablemente llamó la atención de sus discípulos, y quizás ellos intercambiaron miradas allí como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué un niño? Bueno, precisamente el Señor es grande y maravilloso en estos ejemplos que toma, que hace, ¿verdad? Inesperadamente, y destaca que el niño representa a aquella persona humilde y sencilla, y que ellos deberían ser como los niños si querían aspirar a entrar al reino de los cielos y aspirar a alguna posición de grandeza. Pues tenemos que aprender nosotros también, a raíz de este episodio, que la única manera de ser considerado grande en el reino de los cielos es por medio de la humildad. Y aún en esta tierra, si vamos a ser reconocidos, si vamos a ser admirados, busquemos ante todo que lo que nos distinga sea la humildad, que lo que nos señale sea nuestro carácter de humilde y sencillos, y en ninguna manera los logros que tengamos. Jesús les dice a sus discípulos aquí que cualquiera que se humillara como aquel niño sería el mayor en el reino de los cielos. Nuestro Señor les estaba diciendo que si no se hacían como aquel niño, no entrarían siquiera en el reino de los cielos. Y ya menciono, ¿verdad? O dije que dentro de las características de los niños encontramos una actitud de confianza y humildad, que es lo que el Señor está destacando aquí. Es en este sentido que Jesús usa la figura del niño. Los aspirantes al reino de los cielos deberían ser gente humildes, no orgullosas y complejas. Deberían ser gente que confiaran en las promesas de redención del Eterno. Gente que solo desearan estar en el reino tan solo porque sería el reino de su Padre y no por la posición de autoridad que pudieran tener. Es decir, que si algo debe motivar al creyente humilde y sencillo para querer estar en el reino de los cielos, no se trata de ninguna posición o jerarquía especial, sino tan solo el hecho de querer estar allí porque allí está nuestro Padre, porque allí está nuestro Rey. Y el hecho de estar allí en su presencia debería ser más que suficiente para cualquier creyente humilde y sencillo. Por eso que sin esta prenda de la humildad en nuestra vestidura, no se nos permitirá entrar en el reino de aquel que dijo que aprendiéramos de él, específicamente en cuanto a su carácter de mansedumbre y de humildad. No busquemos en ninguna manera la grandeza, hermanos, y mucho menos en los términos en que el hombre la concibe. ¿De qué nos valdría a nosotros obtener reconocimientos y fama en este mundo de parte de los hombres si finalmente ese mismo reconocimiento y esa fama que se nos otorga puede contaminar nuestro corazón y llevarnos al orgullo y a la vanidad, y perder entonces la virtud que nos da la entrada al reino de los cielos, que es ser humildes y sencillos de corazón, como lo fue nuestro Señor? No busquemos protagonismo alguno, ni busquemos la alabanza de los hombres, ni el reconocimiento de los hombres, ni las recompensas de los hombres. Porque si finalmente eso buscamos y eso recibimos, será lo único que recibamos. Y no las palabras de bienvenida de nuestro Señor: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. La humildad, además de ser necesaria para entrar en el reino de Dios y para ser llamado grande en el reino de Dios, es necesaria para evitar ofensas o para evitar los tropiezos. En los versículos del 5 al 11 que ya leímos, podemos encontrar esta enseñanza. Hay una verdad ineludible y es la existencia de los tropiezos o las ofensas o las insinuaciones al pecado. Pudieran ser entendidos de cualquier de estas formas. Lo que sí es un hecho, y por las mismas palabras de Jesús, es que es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario que vengan las ofensas. Es necesario que hayan insinuaciones al pecado, que hayan tentaciones. Todo esto es necesario y va a venir y va a estar presente en la vida del creyente. El problema está en que el Señor le dice que hay de aquellos que sean los causantes de esos tropiezos. Es necesario que vengan, pero hay de aquellos por los cuales los tropiezos vienen. A pesar, el Señor dice que es necesario que vengan estos tropiezos. Sin embargo, pesa sobre los causantes de esos tropiezos una gran expectación de juicio. Por eso dice, hay de aquellos por quienes vengan los tropiezos. Estas consecuencias vendrían del mismo trono de Dios. O sea, los que son los causantes de los tropiezos, y vamos a ver de quiénes, ¿verdad? Como están aquí muy claramente marcados en el pasaje, estas personas estarían a la expectativa del juicio de Dios, porque vendría sobre ellos las consecuencias de haber hecho caer a algunos de estos pequeñitos, como lo llama aquí el Señor. Estos pequeños, a los cuales hace alusión el Señor aquí, parecen ser los creyentes humildes y sencillos, que son como niños. Y hay otros pasajes en Mateo 10:42, Mateo 25, 40 y 45, para si alguien está tomando nota, lo quiere buscar después. También se hace referencia allí a los pequeños, los pequeñuelos, como a estos creyentes sencillos y humildes. El Señor está diciendo aquí que hay de aquellos por quienes estos pequeños encuentran un tropiezo en su camino. Hacer tropezar significa poner un lazo, una trampa o una piedra en el camino de alguien. Jesús dice que sería mejor para el causante del tropiezo que se le colgara al cuello una piedra de molino y se le lanzara al mar, que tener que enfrentar las consecuencias de sus actos ante Dios. Fíjense en qué estima el Señor tiene a sus pequeños, a sus hijos humildes y sencillos. Que si alguien es causante de un tropiezo para ellos, por alguna de estas cosas que en sentido figurado se está diciendo aquí, poner una piedra, poner una trampa, se trata a veces de las artimañas de los hombres impíos que hacen caer al pueblo de Dios o quieren pretender hacer caer a los hijos de Dios. Estaba pensando que quizás este triste célebre, bueno, que se está haciendo célebre, gobernador de allá de California, está haciendo un tropiezo para la Iglesia de Cristo, especialmente para la comunidad cristiana de este pastor. Siempre se me olvida el nombre, es tan famoso, ¿verdad? Acabo incluso de escuchar una de sus prédicas, John MacArthur, y están poniendo a esta comunidad y a todas las comunidades cristianas allí en afrenta, porque están tratando de cerrarle las iglesias e impedir que se congreguen y canten, una serie de situaciones arbitrarias que son imposibles de cumplir, y más cuando se está viendo que no se es de la misma manera drástico con otras cosas que no son esenciales como la iglesia. Sin embargo, bueno, ahí está esa batalla
acaba de perder nuestro hermano esta última contienda, y estemos orando para que Dios le conceda la victoria, ¿verdad? Porque no es justo lo que está pasando con ellos allí. Aquí estos son los que ponen los tropiezos a los hijos de Dios, y quieren hacer pecar y quieren hacer caer a los hijos de Dios. Dice el Señor que sería mejor que esas personas se le ataran una piedra de molino en el cuello y fueran lanzados al mar, porque en realidad lo que les espera de parte de Dios es mucho peor. Y bueno, nosotros pues no estamos familiarizados tanto con este pasaje, con estos términos, porque pues no somos una sociedad agrícola. Pero la piedra que hace referencia aquí de molino era una piedra superior que formaba parte de los molinos antiguos y que era movida por un asno, porque era tan grande y pesada que no podía ser movida por los hombres. Tenía que ser movida por un asno para que en contacto con la piedra inferior molieran el grano. Bueno, el Señor está diciendo que es mejor a esta gente atarse una piedra de molino y tirarse al mar que caer bajo el juicio de Dios. Y nos vuelve a poner en evidencia esto, el gran cuidado, el gran amor que Dios tiene por sus hijos humildes y sencillos. En los versículos 8 y 9 encontramos una exageración intencional hecha por el Señor Jesús para expresar la necesidad de sacrificar algo valioso cuando el retenerlo es ocasión de pecado. Por eso es que hace alusión aquí a la mano o al pie. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te centrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies entrar en el fuego eterno. Y después hace alusión al ojo, que si te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Es una exageración, eso no se puede interpretar literalmente, evidentemente. Es una exageración, una hipérbole, es una figura, un recurso literario que el Señor está usando aquí para dar a entender que es a veces necesario sacrificar algo muy importante, muy valioso para nosotros en la vida, a fin de ser libres de caer en pecado contra Dios. O sea que es mejor desprenderse de algo valioso para nosotros que caer en ofensa a Dios, porque si esa cosa representa para el creyente un peligro de ofender a Dios, es mejor que drásticamente lo aparte de su vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Esta expresión del Señor revela el valor ético que deben tener los aspirantes a entrar en el reino de Dios, que por amor a Él es necesario a veces que nos desprendamos de cosas que son vitales para nosotros. Pero si esas cosas representan un peligro para que nosotros pequemos contra Dios, sin vacilar debemos apartarla de nuestra vida. Ninguna cosa, por más valiosa que pueda ser para estos pequeños, debe ser retenida si representa una ocasión de pecado. En otro contexto, pero con el mismo principio, podemos entender las palabras del apóstol Pablo a los Corintios cuando él dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que hay situaciones incluso que no representan un pecado, ni la posibilidad de pecar, pero puede ser algo que esté contrarrestando, impidiendo nuestro desarrollo espiritual. Lo que decíamos cuando hablábamos de Romanos y hablábamos de Hebreos, y hablábamos del peso, del pecado que nos asedia. Esas cosas que pesan, que no son necesariamente el pecado, pero que nos impiden elevarnos en el conocimiento de Dios, en nuestro crecimiento espiritual. Pues esas cosas debemos dejarlas caer a fin de estar livianos para el Señor. Y aquí, pues lo lícito es lo que es permitido, que no, quizás no ofenda a nadie, pero sí representa un estancamiento en la vida espiritual. Por eso tenemos que
ponerlo también a un lado. Todo me es permitido, dice Pablo, pero no todo me conviene, ¿no? Todo me es permitido, pero no todo contribuye a la edificación de mi vida espiritual. Y si eso no contribuye a la edificación de mi vida espiritual, pues tiene que ser quitado. Es la misma enseñanza en otro contexto. Estas palabras de Jesús, sin embargo, fueron dirigidas a sus discípulos. Porque él está hablando con sus discípulos y le está diciendo estas palabras, ¿verdad? Si tu ojo, tu mano, tu pie te es ocasión de caer, sácalo, ¿verdad? Córtalo. Bueno, en este caso, aunque fueron dirigidas a sus discípulos, también representan a aquellas personas que viven un estilo de vida pecaminoso y que para tener un cambio en sus vidas necesitan tomar medidas drásticas. O sea, hay personas que para llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador no les fue un camino fácil y estaban enredados en cosas terribles. A veces personas que eran miembros de gangas, pandillas, carteles de droga, a este tipo de gente no cree usted que le resultó fácil. Algunos testimonios tenemos, otros quizás no tan evidentes, tan explícitos, pero definitivamente estas personas al tomar su decisión por Jesucristo tuvieron que tener en cuenta el riesgo que estaban corriendo. Y definitivamente llegaron a un punto en que o renunciaban a todo eso y se entregaban o se rendían a Cristo o perecían en ese estilo de vida. Por eso es que también esto puede ser aplicado a esas personas que quizás se han enredado más que otros en los negocios de esta vida, en los pecados de este mundo, en cosas terribles como es el narcotráfico. Hay mucha sangre, hay muerte, hay de todo allí, entonces no se hace fácil salirse de esos círculos. O qué podemos decir de la persona sumida en la drogadicción o en el alcohol, ha sido víctima de esto al punto de crear una dependencia total y no puede estar bien si no está alcoholizado o drogado. Bueno, ese tipo de gente, el precio para aceptar el llamamiento de Dios, de rendirse al Señor, implica como sacarse un ojo o cortarse una mano, pero es preferible a morir en el pecado bajo la condenación eterna. Los creyentes humildes y sencillos, que son los que el Señor está haciendo alusión aquí, estos pequeños, son de tan valor para el Salvador tierno y amante que la advertencia contempla una creencia judía bien interesante. Aquí me estoy haciendo referencia al versículo que el Señor dice, mirad que el 10, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor dice, tengan cuidado y no menosprecien a uno de estos creyentes humildes y sencillos. Pero usa esta figura de los ángeles en el cielo que miran el rostro de Dios. Y esto formaba parte de una creencia entre los judíos. Ellos creían que solo los ángeles de más alta categoría podían ver el rostro de Dios. Jesús está diciendo aquí que a los pequeños, estos creyentes humildes y sencillos de corazón, se les da el privilegio de tener a uno de estos ángeles como sus protectores. Imagínense usted en qué estima tiene Dios a un creyente de humilde corazón. Tienen en los cielos designados ángeles de tan grande categoría que son de los que miran, de los que se le permite mirar al rostro de Dios. Sin duda, esta virtud de la humildad acarrea grandes bendiciones. Por lo que si algo debemos buscar en este mundo, amados hermanos, es parecernos más a Cristo. Como predicaba el hermano Caleb el domingo en la iglesia. Parecerse a Cristo. Y la virtud que más nos hace semejantes a Cristo es la humildad en nuestros corazones.
la mansedumbre en nuestros corazones. Jesús también señala el cuidado que Dios tiene de estos pequeños y los esfuerzos que Él está dispuesto a hacer para que estos no se pierdan. Estos esfuerzos deben ser entendidos como las iniciativas de Dios para mantener a sus hijos en una correcta y saludable relación con Él. Eso lo vemos en los versículos que dice, ¿qué os parece? Versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se había descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeños. Bendito sea Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las tengo en mis manos, dice el Señor. Y nadie las arrebatará de mis manos. Dios cuida de sus pequeños. Dios cuida de aquellos que son fieles, que son humildes y sencillos de corazón. Y estos versículos nos ilustran a nosotros esos esfuerzos que Dios está dispuesto a hacer, como el pastor que pierde a una oveja y deja las 99 en el redil y va a buscar a la oveja perdida. Y si la encuentra, donde la encuentre, la rescata. Y si está herida, venda sus heridas y le ayuda para que se sane y se incorpore nuevamente al redil. Esto nos ilustra a nosotros que Dios está dispuesto a buscarnos, a restaurarnos en el caso de que nosotros estemos extraviados o hayamos caído. Somos esa oveja del redil, del pastor que se perdió. Somos esa persona, objeto de su amor. Ese hijo amado que es manso y humilde de corazón y que Dios está dispuesto a luchar por él para impedir su caída. Dios está con nosotros, hermanos. Y Jeremías dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él es el que me defiende. Decía el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo que si somos parte de ese rebaño, de ese redil de ovejas, de humilde corazón, podemos estar seguros de que el Señor va a cuidarnos y va a guardarnos. Y si por alguna casualidad, como ovejas que somos, torpes e inseguras, nos descarriamos o caemos en un peligro, en una trampa de estos que ponen los tropiezos, si nos humillamos, el Señor siempre estará allí para rescatarnos, para darnos su mano de auxilio. Él no quiere que ninguno de sus pequeños se pierda. Yo diría que si alguno de sus pequeños se pierde es porque ya de plano quiere perderse. Es porque se rebela en contra de la autoridad y voluntad del Padre y se va. Es la única manera en que yo puedo concebir que perdamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Una apostasía a conciencia, una rebeldía a conciencia. Es como único. Porque de otra manera, por más que nosotros podamos ser frágiles, por más que nosotros podamos fallarle a Dios, y esto no implica para nada una vida de pecado, quiero aclarar eso. Pero en nuestra humanidad siempre tendremos cosas de qué avergonzarnos. Pero eso no va a ser motivo de que el Padre nos excluya de su presencia. El Padre amante siempre estará allí para extendernos sus brazos. El eterno Dios es nuestro refugio y acá abajo nuestros brazos eternos. Dice la Escritura, amado hermano, usted no tiene por qué perderse. Usted no tiene por qué temer, porque el Dios Todopoderoso, el pastor del redil, es quien nos cuida.
y su vara y su cayado nos infundirán aliento. Bendito sea su nombre para siempre. Recuerde siempre que si hay algo que debe perseguir en este mundo, que debe procurar con todas las fuerzas de su corazón, es ser humilde, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Que la humildad sea la prenda distintiva de nuestra vestidura. Y que si en algo vamos a ser reconocidos, sea por nuestra humildad, por nuestro corazón manso. Quiero terminar citándoles un proverbio de la Biblia que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. Que Dios les bendiga y recuerde, ser como Cristo es la máxima del Nuevo Testamento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo. Gracias te damos, Padre, en esta noche, por la verdad de tu palabra, de que al ser uno de estos pequeñitos, mansos, de corazón y humildes, podemos tener segura la entrada en el reino de los cielos. Que al caminar por este mundo y ser transformados a la imagen de Jesucristo, tenemos altas posibilidades de entrar un día a este reino que tú estás preparando para nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a ser humildes de corazón, a ser mansos, sencillos, nada complicados, sino gente transparente, que no busca grandezas, sino solo la alabanza y la gloria de tu nombre. Te pido que tú seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros en esta área, Señor, sobre todas las cosas. Y ruego, Padre Santo, que tú te glorifiques en la vida de mis hermanos y sus necesidades. Que tú sigas obrando milagros en medio nuestro, Padre. Sanando al enfermo, restaurando al caído, consolando, Señor, al afligido. Bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias por nuestra amada iglesia de Sur Flores, por cada familia, Señor, por cada miembro. Te pido que si en algo se ha de distinguir esta congregación, sea en la humildad, Señor, en la sencillez de los corazones de los que allí se congregan, en el amor profundo hacia ti y en el amor entre nosotros. Gracias te doy en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos los que nos escuchan. Casi yo no veo, disculpen. Aquí veo a Salén Rizos, a Saba Padilla Espinosa. Hace un rato veía a nuestra hermana Brenda Flores. Un saludo para cada uno de ustedes. Es muy probable que también, aunque no la haya visto, esté por ahí nuestra hermana Linda Álvarez. Gracias a todos por su atención. Espero que le esté siendo de bendición la palabra del Señor. Que tengan una excelente noche. Que Dios les bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén. Ahí está la hermana Linda Álvarez.